Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. La desmotivación laboral es uno de los principales factores que afectan al bienestar de los trabajadores y el rendimiento de las empresas. Según estudios recientes, entre un 70 y un 80% de los trabajadores de Colombia no está conforme con su puesto laboral, lo que supone un enorme problema para el crecimiento y la competitividad del país. Dos emprendedores identificaron esta problemática para crear a Cuestionika, la primera fábrica de inspiración en Colombia, donde se diseñan soluciones que actúan en pro del bienestar en el entorno profesional. Bienvenidos a Congreso de Sociedad, bienvenido Jorge. Gracias, Sebastián. Bienvenido Juan Camilo. Gracias, Sebastián, qué bueno hablar de estos temas. Eso me parece muy interesante. Jorge, ¿qué es la magia para ustedes? ¿Qué es la magia para Cuestionika? La magia para Cuestionika es la fuente de inspiración completa, tanto de nosotros como empresa al interior. Vivimos pensando en magia todo el tiempo, pero también pensamos y nos atrevemos a decir con mucha certeza que la magia es la fuente de inspiración de cualquier persona. Eso es la magia para nosotros, una fuente de inspiración. ¿Y qué es Cuestionika? Y Cuestionika es una fábrica de inspiración. Somos, de hecho, con orgullo lo decimos, somos la única fábrica de inspiración en América Latina. Y lo que nosotros hacemos es buscar la manera de conectar a la gente dentro de su trabajo para que haga lo que hace con más disfrute. O sea, es decir, las estadísticas que tú estabas contando hace un rato son reales y son estadísticas que muestran que la gente se desmotiva mucho en los trabajos y por lo mismo llega a Cuestionika como una solución diferente, una solución creativa, una solución llena de contenidos muy sólidos que hace que las personas se conecten diferente en sus trabajos y por lo mismo pues se potencien, mejoren sus niveles de motivación y que las empresas tengan mejores resultados claramente. Juan Camilo, ¿y qué factores influyen para que la gente se desmotive en el trabajo? Uy, Sebastián, muchas cosas, casi que el día a día, ¿sabes? Pero básicamente un mal liderazgo influye mucho para que las personas bajen su motivación. Cuando las personas no tienen claras sus funciones, sus objetivos, lo que tienen que hacer todos los días, lo que tienen que alcanzar todos los días, simplemente es trabaje, trabaje y trabaje. Cuando no tienen claros sus horarios de trabajo, cuando no tienen claro qué incentivos tienen para lograr esos objetivos, y de hecho cuando no tienen claro lo que quieren en la vida, ¿no? A veces trabajamos porque nos toca trabajar y porque necesitamos un ingreso, pero no que ese trabajo sea el vehículo o la fuente para alcanzar ese objetivo, ese propósito de vida que tenemos. ¿Y ustedes logran cohesionar el propósito personal de cada persona con los objetivos de la empresa? Correcto. ¿De su trabajo? Esa es una de las cosas que hacemos en Cuestionika, ver cómo las personas le encuentran sentido a lo que hacen con el objetivo de alcanzar ese propósito de vida, sea en su vida personal o sea en su vida laboral. Pero eso es lo que hace al final que aumentemos la productividad y el desempeño de personas y equipos de trabajo. Bueno, ¿y cómo se promueve este estado de ánimo en las personas? Ya en efectos prácticos, ¿qué hacen ustedes? Pues bueno, en efectos prácticos tenemos 3 líneas de producción que llamamos así porque pues haciendo un poco acopio de la fábrica de inspiración, y esas 3 líneas de producción son por un lado capacitación, formación y desarrollo de personas y equipos de trabajo. Por otro lado, hacemos estrategias y campañas de endomarketing y por el último, creamos agendas inspiradoras para eventos especiales. Todas las empresas tienen eventos especiales, convenciones, reuniones de equipos, etcétera, y hacemos eventos inspiradores. Eso, digamos, en cuanto a las líneas de producción nuestras, que es lo que las otras empresas llaman líneas de negocio. Pero propiamente, hablando de lo que hacemos con la gente, es muy irresponsable de mi parte decirte, Sebastián, que hacemos una sola cosa, porque entre otras las empresas, hablemos primero de la persona es compleja, o sea, somos complejos. Es decir, si ahorita alguien nos ofrece un café, seguramente Juan pide un café de una manera, tú pides otro café de otra manera y yo pido otro diferente. Y eso mismo, si tú lo llevas ya a las dinámicas propias que cada uno de nosotros tiene como personas, es muy difícil poderte dar una fórmula que abarque a todo el mundo. Eso por un lado. O sea, ustedes personalizan la experiencia. Entonces, a lo que iba es eso. Personalizamos la experiencia y la personalizamos teniendo en cuenta la cultura de la organización. Podemos tener 2 empresas o 3 empresas o 4 empresas que están o hacen parte del sector seguros, pero por más de que vendan seguros, al interior de ellas viven de manera diferente las lógicas y las dinámicas, casi que sus rituales cotidianos son diferentes y por lo mismo es muy difícil dar, pero sí te podemos contar, si quieres más adelante, algunos elementos puntuales que sí sabemos que pueden conectar a la mayoría de personas. ¿Y qué resultados han obtenido en el corto plazo las empresas con las que ustedes han trabajado? Sí, mira,
A veces las empresas quieren que hagamos magia, ¿no? Y magia es que, no sé, nos llaman porque el equipo de mercadeo no se habla con el equipo comercial, por decir cualquier cosa, y quieren que con una conferencia o con un workshop o un taller de 2 horas ya se empiecen a hablar. Pero básicamente es responsabilidad de nuestra parte hacerles entender a los responsables de recursos humanos y a los líderes de los equipos que son procesos a mediano y a largo plazo, ¿sí? Son programas de intervención que diseñamos de forma personalizada, como lo decía Jorge, para cada empresa y para cada equipo de trabajo, capaces de llevar a la acción a esas personas que hacen parte de esos equipos de trabajo. Y hay algo que sí hacemos y es que les garantizamos que los llevamos a la acción. Si nos dicen, no, por decir cualquier cosa, no tenemos 6 meses para poder hacer ese programa o ese presupuesto, les decimos, listo, si tienen solo 2 y este presupuesto, con eso los objetivos que vamos a alcanzar son estos, ¿no? Somos muy claros en eso. ¿Y por qué se fracturan esas comunicaciones entre departamentos? Mira, básicamente intereses, como todo en la vida, entre personas, ¿no? Por decirse cualquier cosa, el área de mercadeo necesita diseñar estrategias para vender más, es el área de ventas la que tiene que ir a vender, pero entonces si no vende, entonces es el área de mercadeo la que no hizo las estrategias suficientes para que el área de ventas Como vendiera. que se responsabilizan. Claro, entonces es tirarse la bola, no asumir cierta responsabilidad, se pierden esos puentes de comunicación entre las personas y entre los diferentes equipos de trabajo y es ahí cuando empieza a quebrarse esa estructura corporativa. ¿Y cuál es la experiencia más difícil que han encontrado hasta el momento dentro de su práctica laboral? Pues experiencias tenemos tantas y tan diversas que una de las cosas que nos encanta de nuestro trabajo es que cada empresa nueva, cada equipo nuevo es un reto y todas tienen su complejidad. Es que como te decía hace un momento, es la complejidad del ser humano que piensa y vive diferente y tiene modos de abordar ciertos temas diferentes. Pero no sé, yo creo que te podría hablar más de casos de éxito más que de experiencias. Y tenemos casos de éxitos donde, no sé, en una empresa que estaba punteada muy mal en términos de clima laboral y que de hecho es una multinacional que tiene unas políticas muy claras donde cuando están punteadas por debajo del 70% empiezan a rodar cabezas. Entonces dicen, esto no nos sirve porque nuestra política de bienestar tiene que ser esta y cuando nos califiquen tienen que estar por encima del 80%. Y después de una intervención de nosotros, quedaron en el top 10 a nivel mundial y quedaron premiados por, obviamente, estar dentro de los 10 primeros a nivel mundial dentro del clima laboral. Y ahí te puedo contar, eso es un resultado que a nosotros además nos hace sentir muy orgullosos y si tuviéramos más tiempo te podríamos contar esa experiencia tan linda porque además nos invitaron a felicitarnos, a darnos las gracias, obviamente, y obvio no es por el trabajo nuestro, sino porque se hace un trabajo coequipero. Con la empresa, ¿no? No solo somos nosotros que llegamos allá a decir esto es lo que se hace, sino entenderlos y entre los dos, tú como empresa y nosotros como consultora, apoyamos ese trabajo. Yo les propongo que después de la pausa comercial, de la pausa institucional, hagamos un ejercicio de cómo es este tipo de actividades, como para que la gente, los televidentes, dimensionen un poco más el trabajo que ustedes adelantan. Pero entonces eso será después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos con Congreso y Sociedad. Es una gran noticia para el país. Escuchamos la voz de muchos jóvenes de nuestro país que clamaban la matrícula gratuita. Hoy le tenemos que decir al país que estamos aprobando una ley que tiene incluida la matrícula gratuita para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, para la educación superior pública, técnica, tecnológica y universitaria como política de Estado, es decir, de manera permanente, para siempre, para que ningún gobierno que venga en futuro vaya a cambiarlo, sino que todos los jóvenes, hoy en la actualidad, 695.000 que se benefician, cuenten con la matrícula gratuita, técnica, tecnológica y universitaria en la educación superior pública como una política de Estado.
Regresamos a Congreso y Sociedad con los emprendedores de Cuestionika. Vamos a plantear un ejercicio en el que nosotros, los que estamos en este set, vamos a hacer como estos chivos expiatorios aquí dentro del Congreso para conocer algunas de las actividades que ustedes realizan, como para que la gente se ilustre un poco más sobre su labor. Se me ocurre, yo tengo por aquí una cosita que los magos usan, que son los sombreros, ¿no? Pero en este caso, a mí el tema del sombrero me parece un poco clichésudo, entonces lo que tengo por aquí son unas carticas. Entonces, no mentira, yo tengo las carticas es acá. Pues imagínate que una de las cosas más interesantes que hacemos nosotros es que esto no te va a solucionar el problema, pero sí va a hacer que cuando la gente aborde el tema, pues lo aborde de una manera creativa y divertida. Y con esto quiero explicar lo que hace Cuestionika en las empresas. Pues resulta que yo tengo acá, que además tú me vas a servir de testigo, Sebastián, para que la cámara vea, yo no sé cuál me está ponchando y tal, pero estamos aquí, mira, aquí hay una carta, dos cartas, 3 cartas, 4 cartas, 5 cartas y 6 cartas. Estamos perfectos, se las vio, las voy a volver a mostrar para que los televidentes la vean. Y resulta que lo que pasa un poquito en las organizaciones es que se va perdiendo la motivación, se pierde la motivación. Se pierde por, no sé, malas prácticas en el liderazgo y por otras cosas adicionales se va perdiendo. Pero yo no sé por qué razón, Sebastián, cuando se hace un chasquido mágico, entra Cuestionika a trabajar, pues hay otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Lo que más me encanta es que lo estoy haciendo en la cara de Sebastián. Puedo aquí remangarme también y les juro que aquí dentro de la manilla no hay cartas porque esto se repite. Entonces vuelvo y voto 1, vuelvo y voto 2 y vuelvo y voto 3, que le puedes poner el nombre que quieras a eso que estoy votando. Y cuando hago chasquito mágico, Sebastián, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Y se repite las veces que quieras, 1, 2 y 3. Y se hace el chasquido mágico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Y así sucesivamente voy a votar otras 3. Pero mira que cuando no se hace el chasquido mágico, no sé por qué razón, hay solo 1, 2 y 3 cartas. Pero cuando se hace el chasquido mágico, vuelve a haber 1, 2, 3, 4 y 5 y siempre va a haber 6 cartas. Eso es un poco la multiplicación que hace Cuestionika en las empresas a través de la magia. Bueno, muy interesante este ejercicio. ¿Cuánto tiempo llevan con el proyecto de Cuestionika? Cuestionika lleva 5 años, de hecho los cumplimos el mes pasado, muy contentos de todo este proceso que hemos recorrido. Y te cuento una anécdota chiquita, Sebastián. Hace 5 años que empezamos con Jorge este proyecto, esta gran empresa, dijimos a los 5 años vamos a tener nuestro primer cliente multinacional. Y a los 6 meses ya estábamos en las oficinas de Motorola firmando nuestro primer contrato con una empresa multinacional y hoy ya son más de 90 multinacionales y 20 y pico empresas locales que tenemos como clientes. ¿Y han trabajado con entidades gubernamentales como el Congreso o un ministerio? No hemos trabajado con ¿Es diferente cuando la cultura es una cultura empresarial y cuando hay una cultura organizacional como en estas instituciones? Sí, la cultura, bueno, y yo te lo puedo decir con toda tranquilidad, Sebastián, porque yo hice parte del sector público en algún momento de mi vida laboral y sí son completamente diferentes, es real y pues las dinámicas, simplemente voy a contestar que son diferentes porque entraríamos, digamos, en una reflexión profunda sobre las diferentes culturas dentro de lo público y lo privado, pero sí son muy diferentes y por lo mismo nos hemos enfocado más en el sector privado actualmente. ¿Qué empresas en el mundo son como ejemplo de motivación y de un buen clima laboral? Google, como Airbnb, como Virgin, ¿no? Como sectores tecnológicos, Sí, hay un patrón. Pero también hay clientes nuestros que piensan en las personas, que eso es lo más importante de todo, pensar primero en las personas más no en los resultados, porque es una consecuencia de empresas como Motorola, como Lenovo, como Bancolombia, empresas como el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, Allianz, Pfizer, Claro Colombia, también son empresas que trabajamos muy de cerca con ellos y que hacemos un trabajo bien importante con sus equipos de trabajo. Y que han visto resultados al corto plazo. Claramente han visto. Pues lo más importante y lo más interesante, y ahorita que nos hablabas de casos de éxito, es que más del 90% de nuestros clientes vuelven a contratarnos. Y cuando a ti te vuelven a contratar en estos servicios que prestamos nosotros es porque somos efectivos y se logran los resultados que se esperan. Bueno, ¿y por qué tradicionalmente ha habido una cultura en la que el jefe es este personaje que está como muy pendiente de lo que está haciendo y como que no lo deja avanzar dentro de su proyecto personal? ¿Por qué en Colombia se ha establecido ese Yo creo que es porque, mira, la motivación básicamente para hablar un poquito en temas teóricos viene de 2 fuentes. La motivación extrínseca, que es la motivación que tú tienes de afuera, que son esos estímulos que te dan de afuera, los incentivos, los aplausos que tienes, cuando te felicitan, etcétera. Y hay otra que es la motivación intrínseca, que es la motivación que viene de adentro.
Pero nosotros somos una cultura muy tradicional donde nos acostumbramos a pensar que la motivación se responde con dos palabras, que son la zanahoria y el palo. Cuando te portas bien, te doy zanahoria, cuando te portas mal, te doy palo. Y de hecho viene tan así que cuando tú te pones a revisar un poco la cultura de la educación con los niños, a los niños también se les hace ese tipo de estímulos. De hecho la cultura con el niño, la educación con el niño es básicamente, si te portas bien, entonces te llevo al entrenamiento de fútbol. Y estamos acostumbrados a eso. Y eso permea obviamente las organizaciones, pero yo sí creo que, y por la experiencia que hemos tenido con las empresas, yo sí creo que hay una apertura a entender la importancia de la persona dentro de la organización. Y esas prácticas de liderazgo, como tú las llamas, que son como tan de la persona que está pendiente, de ese que está ahí con el reloj a ver si llegó temprano o no, marca tarjeta, está demasiado revaluada. Y yo me atrevería a decirle a los televidentes que usted es uno de esos líderes, por favor, háganos un favor a la sociedad entera y cambie su práctica porque de verdad los resultados son muy chiquitos. O sea, sí se puede tener resultados, claro, pero cuando hay una preocupación por la persona, los resultados aumentan impresionante. O sea, te puedo hablar de una empresa puntual que trabajamos nosotros, que no puedo decir el nombre por un tema de confidencialidad, pero es una empresa que viene de tradición familiar, de esas típicas que la familia pues hereda, va heredando y ya va en la tercera generación. Y gracias a cambiar esa mentalidad tradicional en temas de liderazgo a la nueva, aumentaron en un 400% sus ventas, 400%, que es un montón, y las utilidades aumentaron en un 200%. Eso es increíble. Son resultados innegables. Increíbles. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y en nuestro segmento final vamos a explorar un poco más sobre esta temática que es tan apasionante. Ya regresamos con Congreso y Sociedad. El proyecto de eliminación de la barrera al acceso a los anticonceptivos justamente consiste en que las personas, especialmente las personas vulnerables de nuestro país, puedan tener de manera prioritaria ese acceso, que tengan la cita de manera prioritaria, que no haya estigmatización. Por ejemplo, que una joven cuando vaya a solicitar los anticonceptivos no le estén preguntando cuántos años tiene, desde cuándo tuviste la primera relación, si vienes con una persona adulta, si vienes acompañada de un hombre. Todos esos son procesos de estigmatización que pretendo erradicar con este proyecto. Regresamos a Congreso y Sociedad con los emprendedores de Cuestiónica. Camilo, ¿qué mensaje le darías a las empresas que todavía tienen esas malas praxis en torno al clima laboral y que generan como climas adversos en sus instituciones? Bueno, Sebastián, lo primero es entender que las empresas son personas, ¿no? Son grupos de personas. Entonces, son las mismas personas las que hacen esas malas prácticas, sobre todo en sus líneas de liderazgo, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Oiga, preocúpese por la persona, ¿sí? Que si usted se preocupa por la persona, esa persona le va a dar mejores resultados. ¿Cómo preocuparse por esa persona? Interésese genuinamente por saber cuáles son los sueños de esas personas, qué lo motivan a venir todos los días a esta oficina a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Preocúpese por generar canales de comunicación acertados.
¿sí? No siempre todas las personas usamos el mismo canal de comunicación. ¿A qué me refiero? Venga, es que yo le he llevado a hablar y lo siento en la oficina y le digo lo que está haciendo mal. Tal vez no lo entiende así. Invítelo a un café, escríbale un mail, mándele un chat, hágale un video, una animación, no sé. Busque otra forma de comunicarse con esa persona para que sea efectivo su mensaje. ¿Ven? ¿Y las empresas sí están dispuestas en invertir en este tipo de actividades o apenas se está abriendo esta cultura de alguna Sí. forma por lo que ha pasado recientemente con la pandemia y todo esto que ha afectado la vida? Cada vez más están dispuestas a invertir en esto. De hecho, cuando empezamos hace 5 años nos encontrábamos con gerentes de empresas que nos decían, ¿pero eso para qué? Si para eso les pago, ¿no? Para eso le pago a mi gente, no necesito de ustedes, ¿no? Básicamente. Y nosotros salíamos de esas oficinas diciendo, es increíble que un gerente de una empresa piense así, pero definitivamente no es nuestro cliente. Y hoy en día hay muchas más empresas que se preocupan por su gente y la pandemia es una de las cosas que detonó sobre todo esa preocupación, pues porque se están viendo los casos de enfermedades mentales, de temas emocionales, de ansiedad, de depresión y todos estos temas que estamos viendo tan recurrentemente hoy en día en este país. Igual, si me permite, Sebastián, complementar el tema del presupuesto, yo creo que a veces es una excusa también, porque hay muchas formas creativas de llegarle a la gente. Ayer justamente nos invitaron a un live también con la autora de un libro muy interesante que habla de temas de liderazgo y demás, y para el live estaba yo leyendo y ella cuenta, por ejemplo, un caso de éxito que tuvo con una multinacional muy importante cuando ella era directora de recursos humanos de ahí, y estaba contando este caso donde le recortan presupuesto, pero le pedían resultados. De manera creativa se inventó algo absolutamente apasionante que no le costó mucho, no le costó casi nada y lo pudo lograr. Entonces, si el presupuesto es un impedimento, pues que la creatividad no lo sea. Y que desarrolle su creatividad y que se conecte con la gente de manera creativa. No necesita cuestiónica para ser creativo y ya, pero si también quiere, pues ahí nos pueden escribir y les damos tips de creatividad y con mucho gusto los apoyamos, pero lo importante es lo que decía Juan, el preocuparse, ocuparse de manera genuina en las personas, y ahí está. A eso que acabas de mencionar me parece un punto importantísimo, porque quiero saber para ustedes cómo se puede apoyar a un emprendedor que apenas está iniciando. Hemos hablado de grandes organizaciones, de grandes conglomerados, con grandes nóminas, pero muchas veces esta motivación también la necesita la persona que está arrancando. ¿Cómo se puede trabajar con eso? Pues con los emprendedores, de hecho nosotros somos emprendedores que la hemos sudado toda y nuestra historia es una historia que es absolutamente linda y también llena de errores y desaciertos y de todas estas cosas, pero a los emprendedores pues primero que entienda que ser emprendedor no significa que trabaje 24/7, tranquilo, o sea, porque es que hay una cultura emprendedora. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Cuando usted dice es emprendedor, uy, ese man está vaciado, es como lo primero que le pasa a la gente. Y cuando usted ve a un emprendedor más o menos exitoso, no, es que este tipo trabaja 24/7 porque se metió en la cultura también de que como yo estoy emprendiendo, pues me toca trabajar todos. Entonces, primero bajarle a eso, porque eso lo que le genera es niveles de ansiedad muy fuertes. Sí, emprender no es autoexplotarse. No es autoexplotarse, que eso me encanta, eso de hecho es un concepto que me encanta de un filósofo que se llama Byung-Chul Han, que habla de la autoexplotación y eso nos pasa como mucho. realización, sí. Como realización. Y eso es, digamos, no se autoexplote, pero además el peligro de la autoexplotación es que te vuelves poco tolerante a la frustración. Entonces, cada vez que te dicen no, pues ya tu cansancio, tu nivel emocional está muy bajo, entonces vas a resistir menos. Entonces, bájele un poquito al nivel, organicen mejor ese trabajo. Juan los puede ayudar en el proyecto, lo hacemos con mucho gusto de cómo podemos proyectar eso. Y allí ya de ahí para adelante pueden haber 1000 cosas más que ayuden a esos emprendedores a motivar. Pero si usted también, y es otra cosa y qué pena que hable tanto, si usted no tiene la vocación para emprender, no se diga mentiras, que eso también es importante.
Porque hay una cultura que dice es que usted es emprendedor y es exitoso. Pues resulta que no. Resulta que mi papá fue un empleado toda la vida y fue un tipo exitoso y no me refiero a éxito porque ganara mucho, sino éxito era porque se sentía realizado personalmente. Entonces, si usted no tiene vocación para emprendimiento, no pasa nada. Hay muchas empresas que lo pueden acoger y puede ser absolutamente feliz trabajando y está chévere el tema. Entonces, eso es. Y en términos prácticos, ¿cómo podrías apoyar a esos emprendedores que están terminando? Pues mira, Sebastián, básicamente nosotros hemos identificado muchos errores que tienen los emprendedores al principio y es, uno, que no tienen identificado muy bien el problema a que le apuntan o el problema que quieren solucionar, ¿no? Entonces se les ocurre una buena idea y quieren convertirla en negocio automáticamente, pero cuando salen al mercado se estrellan con, uy, pero ¿qué pasó si era una gran idea y no me funcionó, ¿no? Más allá de las grandes ideas, necesitamos dar soluciones a problemas reales que tengan las personas en el mercado en que nos vamos a desenvolver. Segundo, tener claro cuál es tu cliente, ¿no? Conocer muy bien tu cliente. Qué hace, cómo come, si duerme al lado derecho de la cama, al lado izquierdo, come con cuchara, come con tenedor, cuáles son sus sueños, sus motivaciones, sus miedos, en fin, conozca muy bien a ese cliente para que usted pueda dirigir todas las estrategias de comunicación y todas las soluciones que usted diseñe en su empresa para que su cliente claramente se siente identificado y se las compre. ¿Bien? Y tercer punto, sea muy autocrítico, ¿no? Si le dijeron no, como decía Jorge ahorita, pues no se echa la pena y a la frustración. Diga, venga, que pude haber hecho mal, que puedo hacer mejor, pero también revise los casos de éxito, eso sí que le dijeron, y vea cuál es el común denominador, qué hizo bien y replíquelo para próximas negociaciones o estrategias comerciales. Ahora mencionabas el teletrabajo y lo que ha generado, en buena parte ha sido beneficioso por un lado, pero también ha traído otros problemas. ¿Cómo ustedes tienen impactado, pues cómo han pensado en impactar en este tipo de trabajadores? ¿Han trabajado con ese tipo de, sí, claro, de formalidad laboral? Sí, llevamos más de un año trabajando desde que empezó la pandemia. De hecho, antes de que empezara la pandemia, nosotros ya veníamos trabajando en estructuras digitales y en estrategias de contenido digital y virtual. Y cuando empieza toda la pandemia y las empresas entran en esta onda porque no se podían quedar quietas, entramos nosotros a ofrecerles esas soluciones virtuales donde desarrollamos contenidos muy específicos con herramientas muy claras, que es lo que al final hacemos nosotros, para que estas personas sean igual o más productivas y se desempeñen mejor desde sus casas que en las mismas oficinas. Y era cambiar esos hábitos de comportamiento donde la gente le dio muy duro el empezar a trabajar desde casa y ahorita que las personas están volviendo a lo presencial y las empresas gradualmente están volviendo a lo presencial, entramos en la misma dinámica. Ahora, ¿cómo les cambiamos el chip a estas personas para cambiar sus hábitos de comportamiento que ya estaban acostumbradas a trabajar desde casa? Ahora, uy, qué pereza volver a la oficina, ¿no? Entonces es hacer esos cambios de hábito en los comportamientos de las personas y en eso lo trabajamos muy bien nosotros. O buscar una modalidad mixta, que sería como lo adecuado. Twitter lo está haciendo actualmente, las oficinas de Twitter. Lo están haciendo, sí. Bueno, para finalizar, yo quiero que tú ya diste un mensaje a la cámara como invitando a los empresarios a que cambiaran sus comportamientos para cuando estaban como negativos, ¿no?, en torno al clima laboral. Pero yo quiero que vos le des un mensaje a la cámara de cómo identificar como empresa que mi clima laboral está mal. Porque muchas veces no se hace esos cambios es porque no saben que está mal. ¿Cómo Correcto. identificar? Mira, lo primero es mirar los resultados, ¿no? Los resultados hablan por sí solos, ¿no? No solo los resultados de ventas, ¿sí?, sino también los resultados que tienen las dinámicas dentro de la organización. Y si tú ves que hay algo que está fallando, que hay algo que no está bien, que hay algo que varió, pues identifica primero en la persona y no en la tarea, ¿no? Hay una frase que es, ponle atención al ser y no al hacer, ¿no?, porque algo puede estar ahí fallando. Y por otro lado, identifica muy bien cómo estás dando tus indicaciones frente a los objetivos que se quieren lograr, ¿no? A veces nos quedamos con ideas de cambio, ¿no? Es que hay que ser más productivos o hay que ser más creativos, ¿no? Y la gente dice, listo, hay que ser más productivo, pero la productividad para cada persona es algo distinto. Ser más creativo para cada persona es algo distinto, ¿no? Entonces, venga, de ahora en adelante tenemos que ser más productivos. Cada persona de este equipo todos los lunes me va a traer una nueva idea de cómo mejorar un proceso dentro de este equipo de trabajo y la vamos a implementar.
ahí ya hay una tarea específica donde la gente realmente está siendo productiva. Les estás dando una indicación clara de lo que tienen que hacer y no se queda simplemente en una idea de cambio. Transforma tus ideas de cambio en acciones específicas para que puedas liderar ese proceso de cambio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como @cuestionika, ambas con C de casa. La red social de Juan Camilo es @jucaribu1 y la mía es @jorgegamboa81 y ahí estamos para atenderlos como sea. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Gracias, Gracias, Sebastián. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.